volúmenes, para calcular equipos, para sacar tiempos estimados y el monto de inversión. Atrapados 11 personas en una mina subterránea. Ahorita les voy a explicar un poquito en qué consiste una mina subterránea y cuál es una mina a tajo abierto, que le llamamos nosotros en el área de minería. Equipos, el tipo de material que moveríamos, en qué equipos de apoyo tendríamos que utilizar, desde herramienta manual, equipos de protección, si vamos a entrar o no entrar a una parte subterránea. Incluso hay temas donde tenemos que hacer uso de explosivos para poder tener una claridad y una mejor proyección desde costo-beneficio para poder realizar un buen trabajo y tener muy en cuenta que los costos sean los estimados y que no nos arroje un costo mayor a lo que se tiene planeado. Y todos estos pormenores son los que tenemos que tener en cuenta y te lo vas llevando el día a día para al final tener un monto estimado de todo. En el año 2021, esta mina es una mina muy vieja, calculaban ellos que tenían una duración aproximada de 40, 50 años operando, pero era una mina subterránea que le llamamos nosotros, donde los trabajadores bajaban a los túneles o galerías que le llaman ellos, a hacer una explotación artesanal de extracción de carbono mineral. Ese material lo utilizan para producir más que nada acero. CFE lo utiliza en algunas partes para producir energía. Entonces, estos mineros trabajaban en esa parte y no había muchos elementos de seguridad para seguir explotando y bajando a esos túneles. Entonces, en 2021 hubo una época de lluvias muy atípicas. Esa mina tenía la condición que está pegada a un río Sabinas, ahí en Coahuila. Entonces, en agosto del 2021 hubo esa lluvia típica que desbordó el río e inundó las galerías o los túneles donde andaban trabajando estos mineros. Fueron muchos los atrapados, algunos lograron salir por su pie, otros la misma agua que se inundó en las galerías o en los túneles salieron expulsados por la presión del agua, pero quedaron 11 personas atrapadas que no pudieron salir. Entonces, a partir de ahí se empezó a mover el gobierno federal y estatal, pidieron apoyo a comisión y empezaron a trabajar, mas no pudieron lograr sacar a esos mineros atrapados. Entonces, como ya a ellos se les acabó, digamos, la manera en que lo estaban trabajando por no tener la suficiente experiencia en trabajos de minería, pidieron apoyo a otras empresas. En este caso nos tocó a nosotros acudir con ellos y empezar a trabajar en conjunto para planear una manera ordenada, segura, para poder rescatar, ya fuera si estaban con vida los mineros o como pudiéramos, porque sus familiares pedían que les ayudáramos a recuperarlos, ¿no? Entonces, esa era una mina subterránea, pero a raíz de ese suceso se canceló como subterránea y nos pidieron que empezáramos a hacer una excavación. Esta mina da un diámetro alrededor de 400 metros en forma circular. Tuvimos que abrir una especie de cono que en la parte superior, la parte más ancha era como irregular, pero lo más ancho eran 400 metros lineales de diámetro y teníamos que bajar una profundidad de 60 metros. Entonces, al ir bajando teníamos que tomar en cuenta que podíamos ubicar en algunos puntos las galerías donde estaban atrapados estos mineros. Entonces, ese fue el desarrollo que tuvimos que hacer. Entonces, a su servidor le tocó participar desde que nos invitaron a reconocer el sitio para entender la problemática que tenía y ver el nivel de complejidad que tenía hacer esos trabajos, para ver cantidades de tierra mover, profundidades que podíamos bajar, si llegaba el agua, cuánto podíamos estar sacando de agua para que no se nos inundaran los equipos y lograr bajar con seguridad con toda la gente que estábamos trabajando en los equipos para poder recuperar a las personas que estaban atrapadas. Siguiente imagen. Refiriéndome a la mina del Pinabete, ellos trabajaban aquí a manera esquemática, si se fijan, andan aquí abajo. Entonces, nosotros empezamos arriba, pero ellos trabajaban aquí y cerca de esta parte estaba ese río que les digo que se desbordó, pues todo el agua que vino entró por las bajadas a galerías o túneles que llamamos nosotros. Y estos mineros de aquí abajo no pudieron salir, son los que quedaron atrapados dentro de la mina. A estos túneles, ellos en el sector minero le llaman galerías. Nosotros
tuvimos que idear un esquema de que no podíamos bajar de forma subterránea y tuvimos que hacer excavación y retirar todo el material de aquí arriba, y conforme fuéramos bajando, ubicar estos puntos para poder recuperar a los mineros que estaban atrapados. Entonces, a manera general, esto es lo que pasó ahí, que se inundó, se llenaron estos túneles, tuvimos que hacer una excavación masiva y retirar todo este material para ir recuperando a los mineros que estaban atrapados. ¿Sí me entienden? Cuando nosotros nos invitó a comisión, fuimos a ver, si se fijan, esto es lo que ellos lograron bajar nada más, que eran alrededor de 4 metros, para empezar a buscar las galerías. Entonces, como se dieron cuenta que era algo muy complejo y no tenían la experiencia, es donde nos invitaron a nosotros a conocer el terreno, ver las condiciones en las que estaba y que los problemas que se dejaban venir en época de lluvias y que inundaban la parte de las galerías o de los túneles. Entonces, fuimos a ir una serie de ingenieros que nos invitaron a reconocerlo, entonces para ir estudiando esta parte y tener en cuenta las medidas del diámetro que realmente podíamos ir trabajando. ¿Sí? Aquí nos fuimos viendo que había partes donde era pura tierra. Como todo proyecto minero, el mineral normalmente se encuentra englobado en rocas, entonces hubo una parte que era pura tierra, pero se llega a un nivel donde es pura roca, que el equipo a veces no es suficiente para extraerlo. Entonces ahí es donde entramos a hacer nuestros análisis. Bueno, ¿qué volumen voy a mover? Pues dependiendo mi área y el espesor al que voy a bajar, voy a cuantificar qué material voy a mover. Para ese material que es pura tierra voy a ocupar 8 camiones, 3 cargadores y 2 máquinas que me ayuden a hacer hoyos y perforar para poder posteriormente hacer voladuras. O sea, todo eso lo empezamos a evaluar una vez que conocemos estos estratos de tierra o de material que hay que estar removiendo para hacer la fosa a la que tenemos que bajar. Siguiente, por favor. Aquí pues es más o menos para que se den una idea, las gentes que andábamos involucradas en el proyecto nos estaban mostrando el nivel al que habían podido ellos nada más bajar para que nosotros continuáramos. Entonces ese fue un recorrido para nosotros darnos una idea y poder cuantificar, como les decía, el área y la zona de influencia y cuál es el trabajo más especializado que pudiéramos desarrollar. ¿Siguiente? Y pues este es otro panorama. ¿Siguiente? ¿Se fijan? Todo este mundo de tierra que aparentemente se ve pequeño, llegaron a ser cerca de 7 millones de metros cúbicos. ¿Cómo lo calculamos? Pues una vez que tenía el área, el perímetro de los 400 metros, un área aproximada de 125,000 metros cuadrados, el bajar entre 50, 40 hasta 60 metros en algunos puntos, nos demandaba mover cerca de 7 millones de metros cúbicos. En la minería, el volumen es más usual medirlo en toneladas. Entonces, una vez que fuimos y reconocimos esto, nos dieron, a base de estudios de durezas y tipos de materiales, viendo qué era lo que se clasificaba, la conversión a toneladas nos arrojaba que había que mover cerca de 16 millones de toneladas. Entonces, ya que teníamos toda esa información, la procesamos, vimos qué equipos eran los más idóneos. Entonces estuvimos haciendo trabajo de oficina, como les decía ahorita, para cuantificar qué volumen necesitaba mover y cuándo yo podía estar bajando bajo las condiciones seguras y previendo épocas de lluvias. Entonces, al final del día tuvimos que meter cerca de 10 camiones de 70 toneladas con 4 cargadores de 20 toneladas de capacidad cada uno y cerca de 6 perforadoras. Todos esos trabajos fueron planeados, fueron diseñados desde oficina, avalados por gente con experiencia, para poder decir, esta es la manera en la que yo trabajaría. Entonces, una vez que se determina eso, el siguiente paso es evaluar un costo. Siguiente, por favor. Entonces, ya de raíz de la información que estuvimos recibiendo y viendo, ahí tuvimos una flotilla de equipos, como les comentaba ahorita, que son los que tuvimos en sitio para hacer esos trabajos. Siguiente. Aquí ya se ve un área más despejada, que es donde empezamos a bajar. Aquí es donde a lo mejor, no sé si todos alcanzan a apreciar, ya este material es el mineral carbón, que era lo que extraían los mineros que trabajan ahí. Ellos lo extraían de manera artesanal, o sea, a la manera antigüita, con pico, pala y unas carretillas. Las extraían, las llevaban a un tiro, le llaman ellos, al túnel por donde bajaban, y con malacates y poleas subían el material y lo almacenaban aquí afuera. Este es un almacén que ellos dejaron ahí cuando estuvieron explotando la mina. Aquí es donde nosotros ya empezamos a hacer actividades de excavación, que el proceso principal era recuperar a los mineros, ¿no? Entonces aquí es donde ya pueden ver
que nosotros empezamos a bajar. Las fotos que veíamos ahorita eran en esta altura donde se ven estos equipos. Estos equipos se llaman perforadoras rotales, que son los equipos que utilizamos para hacer excavaciones desde 10, 12, 15 metros de profundidad, para ahí poder suministrar y hacer trabajos de explosión o de barrenación y voladura, que le llamamos en minería, para poder aflojar el material que esté en condiciones de hacer carga y acarreo con equipos mayores, que son los equipos que se utilizan en este proyecto minero. En este caso, como les decía, fueron 4 cargadores y camiones de cerca de 70 y 90 toneladas los que estuvimos ahí trabajando. El problema que hubo ahí, si aquí se pueden dar cuenta, el agua, que fue lo que tuvo mucho que ver con el siniestro de estos mineros. El agua empezó a subir por las condiciones de lluvia, y el nivel freático estaba muy alto por el río que corre paralelo a esta mina. Entonces fueron de los esquemas que se tuvieron que estar proyectando, viendo, analizando y costeando para poder tener un proyecto que beneficiara a la constructora y lograr recuperar a los mineros, que era la idea principal de la invitación por parte de comisión. ¿Siguiendo? Aquí ya se pueden ver que empezamos a bajar. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos que proyectar qué área podíamos ir bajando, que no hubiera tanta agua. Sacamos nuestras medidas, sacábamos áreas, decíamos aquí puedo bajar 5 o 6 metros. Entonces sacábamos nuestros volúmenes y nos decía aquí puedes mover 1.000.000 de metros cúbicos. Ese 1.000.000 de metros cúbicos lo analizamos, lo planteábamos y decíamos aquí voy a meter 5 o 6 camiones y con eso voy a estar retirando el volumen. El estar siempre consciente de cuánto volumen vas a mover es un tema del día a día que tiene mucho que ver en la minería, como decía el profe, porque si no lo haces como es y no lo previenes a nivel de costos, es muy fuerte el impacto y pues ese puede llevar incluso a llevar a la quiebra algunas empresas. En este caso lo hacemos lo más plano posible para que vean. Entonces el cálculo de volumetrías depende de las unidades que quieras ver, ya sean metros cúbicos o toneladas, pero en función de que tú tengas el día a día de cómo vas trabajando en cada una de estas partes. Aquí pueden ver los equipos. Aparentemente se ven muy pequeños los camiones, pero si yo me paro a un lado de este camión, yo no le llego ni a la mitad del rim que viene aquí. Esta parte que está hundida por estar entre el lodo, esta llanta mide alrededor de 250 metros. Si yo me paro al frente, yo llegaría como a esta parte de la llanta. Así que con eso no sé si se pueden dar una idea el tamaño de que esos camiones. Esos camiones mueven alrededor de 90 toneladas en cada viaje. Aquí es donde ya se ve cómo vas bajando mediante una planeación de cuánto vas a estar moviendo de tierra y que se vea algo limpio y ordenado y que puedas ir bajando con seguridad. Entonces aquí ya se ve un poco más plano y es la manera en la que fuimos trabajando poco a poco para ir bajando los niveles y llegar hasta donde estaban ubicados estos mineros. ¿Sigue, por favor? Como les digo, los trabajos de minería es muy ambiguo. A raíz de los siniestros de lluvias, durante el proceso nosotros seguimos teniendo problemas de lluvia y de nivel freático y trabajamos incluso en condiciones llenas de agua. Imagínense cómo han de haber estado los pobres mineros que los atrapó esa contingencia durante su actividad del día a día, y si no tenían de cómo poder cubrirse de estas inundaciones, pues lamentablemente pasó lo que pasó. Aquí pueden ver pues que estamos trabajando con diferentes equipos. Incluso aquí ya no es tanto material tierra, si se alcanzan a ver, ya es roca lo que empezamos a mover en esta parte para poder seguir bajando con seguridad, determinando un costo y viendo de qué manera puedes hacer la actividad segura para que tanto los trabajadores como los que estaban ahí en sitio no tuvieran ningún problema ni ninguna afectación. Que no ha tenido manera de ver cómo se desarrolla el trabajo en una mina. Esto es un proceso que se vive el día a día en cualquier proyecto minero. Vean los camiones cómo se mueven, la capacidad que tienen. Y este equipo que viene atrás se llama motoconformadora, que es la que se encarga de mantener el camino limpio para que el camión pueda estar circulando, ¿no? Entonces ahí es un poquito de los procesos que nos toca desarrollar. Todas estas actividades nosotros tenemos que costearlas y decidir hacer todo ese desarrollo. Tiene una inversión aproximada de tanto. No sé si ya les comenté cuánto nos llevó en costo. El costo estimado de este proyecto, empezamos
con 650 millones más o menos, debido a las contingencias y todo lo que pasó y las nuevas necesidades de comisión. Finalmente este proyecto terminó en 700 millones de pesos. Estaba proyectado hacerse en 8 meses si no había afectaciones por lluvia. Por temas de lluvia nos tuvimos que ir hasta casi 14 meses de ejecución para poder seguir haciendo una planeación y un trabajo continuo, seguro, y poder llegar al final lo que fue el rescate de los mineros, ¿no? Que se logró gracias a Dios, no como quisiéramos, pero sí la gente de la comunidad quedó muy agradecida con nosotros por haber logrado recuperar los cuerpos de sus gentes, ¿no? Fueron 11 mineros los que quedaron atrapados. El último estaba en la profundidad de 61, 50, se me hace, que estaba en la galería o en el túnel más profundo. Los primeros estaban en los 20 metros, 25, pero el último estuvo en la profundidad de 60. Entonces, ese proyecto de 8 meses se convirtió en un proyecto de 14 meses más o menos, y con una inversión estimada de 700 millones, que logramos hacerlo con una planeación, un dominio de los trabajos, desde las cuantificaciones, cuánto volumen teníamos que mover, cuántos equipos teníamos que invertir, todos los ingenieros profesionistas, aparte de los mineros que tuvieron que participar para poder lograr ese cometido. Durante el proceso, al poder llegar, como les decía ahorita, a las galerías donde estaban los mineros, nos topábamos con esto, que estaban saturadas de agua. Entonces no podíamos bajar hasta que liberáramos toda la presión de las líneas, de las galerías. Retirar esa agua, meter un sistema de bombeos. Aquí pueden ver unas mangueras, que eran con las que retirábamos toda la agua que se iba acumulando durante los procesos en los que íbamos bajando a la profundidad de la galería que nos iban pidiendo. Esta es una foto aérea. Aquí van a poder ver ahorita cómo se realizaban las excavaciones por explosivos en diferentes zonas para poder continuar y seguir bajando. Aquí, si se fijan, todo esto que se ve aquí arriba es el contorno de la que es la superficie de los 400 metros de diámetro que tenía la mina, para ir bajando, y cómo veníamos bajando escalonadamente. En algunos se alcanzan a apreciar los escalones, ¿no? Pero haciendo una vista aérea mediante el proceso de voladuras, con estas máquinas hacíamos las perforaciones, bajamos. Es la voladura con explosivos acá. Son las explosiones que se generaban para poder tener el material suelto y entrar ya con los cargadores o las máquinas a cargar los camiones y retirar ese material. Entonces todo eso es derivado de la planeación, de lo que es la cuantificación y el costo que te requería llevar a cabo todo este proceso de rescate, todo desprendido del siniestro de una lluvia que inundó una mina subterránea, en este caso aquí en Sabinos, Coahuila. ¿Sí gustas darle otra? Esta ya es una panorámica, es un video de cómo logramos bajar a las profundidades. Hubo unas partes que no pudimos excavar porque había unas fallas geológicas que detectaron, que dijeron que si nos poníamos a excavar ahí podríamos generar derrumbes y dañar las galerías que ya teníamos ubicadas. Pero si se ve, es un área inmensa que, como decía ahorita, es como elíptica, pero en su área más ancha daba los 400 metros de diámetro, pues como le decía el profesor, desde aquí hasta el bulevar. Imagínense sitiarse haciendo un hueco enorme como si fuera un cono. Oye, no alcanzas a ver las paredes del edificio. Por curiosidad, y cuando llegaban al techo de la galería, ¿con qué encontraban? ¿Con madera? ¿Con qué encontraban? Hubo residuos de madera. Primero se retiraba el agua, como veías. Toda esa madera que había era con la que estaba reforzada el túnel o la galería donde estaban trabajando los mineros. Pero como eran minas muy viejas, esa madera estaba muy deteriorada. O sea, la presión o la poquita agua que alcanzó a entrar rápidamente aflojó, digamos, esos puntales con los que estaban reforzadas las galerías, y fue entre derrumbes y saturación de agua lo que impidió que salieran estos mineros de su sitio de trabajo. ¿Y los cuerpos quién los rescataba? ¿No los rescataban? Nosotros llegamos hasta la parte de la galería, abríamos el acceso, poníamos las condiciones seguras y venía gente de comisión con sus especialistas, metían cámaras, ahí ya no nos dejaban nosotros acercarnos, ellos metían sus cámaras, veían la ubicación del cuerpo exactamente, y a ellos nos pedían hacer ciertos refuerzos de la ruta para llegar hasta donde estaba el minero. Entonces nosotros reforzábamos, ya ellos entraban y hacían el rescate.
Eso ya lo hacía directamente comisión. Nosotros nada más nos pedían que les brindáramos las condiciones seguras para que ellos entraran a hacer eso y hacer su dictamen. Entonces, nosotros era nuestra función, llegar a la parte de arriba de cada túnel, abrir un hueco y darle la seguridad para que la gente que fuera a entrar pudiera entrar en condiciones seguras. Ese es el punto hasta donde podíamos nosotros llegar en